Continuamos hoy recordando la trayectoria vital de Miguel Romero Baeza, director de la revista Viento Sur, que falleció el pasado mes de enero y al que se le dedicó un homenaje en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid. En este homenaje participaron muchos de los que fueron sus compañeros en sus distintas militancias y luchas de toda una vida: el Frente de Liberación Popular, la Liga Comunista Revolucionaria o Izquierda Anticapitalista tras su escisión de Izquierda Unida. Fue un referente para la izquierda alternativa en España. Recordando lo que se dijo en este homenaje, haremos un recorrido por nuestra historia política más reciente. Nos acompañan hoy de nuevo en el estudio Manuel Garí Ramos, economista y miembro del Consejo Editorial de la revista Viento Sur, Jaime Pastor Verdú, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UNED, y Antonio García Santes Mases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días, tenemos con nosotros a Jaime Pastor y a Manolo Garí para hacer este programa de homenaje a Miguel Romero Baeza, editor de la revista Viento Sur y un referente de una parte muy importante de la historia de España, de la historia de la izquierda en España, desde 1968 hasta su fallecimiento en enero del 2014. Estábamos en el programa anterior hablando de ese joven estudiante que está en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que se incorpora al Felipe, que vive el estado de excepción, que vive el asesinato de Ruano, con el que habíamos conmemorado aquí también en este programa de filosofía la memoria de Enrique Ruano y toda la experiencia de conectar con lo que ocurre en Francia, con lo que ocurre la reconstrucción del marxismo revolucionario. Incluso hablamos el otro día un poco del tema del POUM, del tema de recuperar una determinada lectura de los años 30. Todo esto nos hace ir llegando al momento que viene la transición, la valoración de la transición, a la interpretación de la transición, y vinculado también a dos lugares donde tiene implantación el marxismo, vamos a llamar, revolucionario, que es por un lado Cataluña, por otro lado el País Vasco. Entonces, han sido temas que han tratado tanto Miguel Romero a lo largo de muchísimos artículos, pero incluso en lo que queda de eso en su libro sobre las conversaciones anticapitalistas, y Jaime en su obra sobre el Estado, los nacionalismos y la izquierda, que ya comentamos aquí en este programa de filosofía. Pero diríamos entonces, hay una frase que a mí me llamó la atención en el homenaje, en el San Juan Evangelista, no recuerdo quién, en un momento determinado decía, bueno, a partir de ese momento aparece una estrategia de reconciliación y frente a eso nosotros proponíamos una estrategia de confrontación. ¿Cómo es un poco ese debate en ese momento? Bueno, yo pienso que en la medida en que nosotros habíamos colocado la revolución socialista y por lo tanto también a los actores antagonistas, ¿no? Como la meta no solamente necesaria, sino posible, que hay que situarse en las polémicas en aquel momento, y que el franquismo lo asociábamos precisamente al grueso de la burguesía, es decir, que el grueso de la burguesía había apoyado al franquismo, con excepciones territoriales, nacionales o individuales, pero el grueso lo había apoyado. Entonces, claro, para nosotros toda política de conciliación nacional significaba un impedimento para transgredir de la lucha por las libertades y los derechos democráticos a la revolución social, porque nosotros no establecíamos una barrera o una fase, decíamos que una cosa nos llevara a la otra. Éramos, sin saberlo mucho, trotskistas en ciernes, ¿no? Entonces, en cuanto a la dinámica de la revolución, claro, luego se nos fue confirmando, porque la revolución cubana nos lo confirmaba. O, más tarde, la revolución sandinista, en lo que tuvo de primer momento, ¿no? Esta es una de las claves de por qué nosotros lo que pretendíamos era fomentar la estrategia de confrontación, de autoempoderamiento, autoorganización, confrontación. Sí, ¿no? Y la revolución portuguesa, ¿no?, de abril del 74 aparece, claro, como un ejemplo de lo que nos gustaría que pasara aquí, ¿no? Es decir, como evidentemente no gracias a un movimiento de capitanes, ¿no?, porque aquí no era posible, no había una guerra colonial
como en el caso portugués, ¿no? Pero cómo se había generado ahí un proceso también de autoorganización, de desbordamiento de los marcos establecidos, rupturista, ¿no? Con la toma de locales, ¿no? Por eso el mismo Miguel, pues en una entrevista a Lara que le hacían, pues recordaba, claro, él soñaba pues en ir un día a la cárcel de Carabanchel y sacar a los presos, ¿no? Es decir, un poco buscando una vía rupturista, ¿no? Que se ve muy bien en esa película, claro, Capitanes de Abril, claro, cuando aparece el final del día y van directamente a la cárcel a sacar a los presos. Claro, ahí está. Es una película muy buena para eso. En el imaginario nuestro, esa de la confrontación luego se comparte en lo que es la ruptura, ¿no? Es decir, ahí buscamos también el lenguaje común que se va construyendo entre la gente, ¿no? Es decir, ruptura frente a lo que se irá viendo como una reforma pactada, ¿no? Y entonces ahí, digamos, hay un punto que ha sido como muy decisivo, yo creo, en la evolución posterior de Felipe, la experiencia de la LCR, después la experiencia cuando termina la LCR de Espacio Alternativo, después hasta llegar a Izquierda Anticapitalista, que es una visión crítica de la transición, incluso una visión crítica de la transición conectada con una determinada interpretación de lo que ocurre en Euskadi o lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Sobre todo hay un momento terminado incluso en el homenaje que alguien dijo, para nosotros aparecía Euskadi como el camino. Como han pasado tantos años, ¿cómo interpretáis este tema ahora? Es decir, de lo que vivíais vosotros entonces, en ese periodo del 70 al 75, desde los estados de excepción, el proceso del juicio de Burgos del año 70, hasta el final ya de la dictadura a partir de la muerte del dictador y del proceso que se abre, y de lo que ocurre después, digamos. Bueno, ahí está claro, evidentemente para nosotros, teniendo en cuenta el peso que nuestra organización tenía, la gente que venía de ETA Sexta, ¿no? Pues claro, el proceso vasco era un referente claro, teniendo en cuenta además que ahí la relación de fuerzas, diríamos, entre la corriente que estaba por una vía, digamos, de reconciliación nacional y la que estaba por la rupturista, pues era muy favorable a la rupturista, ¿no? Entonces, sí, en el mismo acto se recordó por lo que significó la huelga general de diciembre del 74, ¿no? Es decir, había esa esperanza en que el modelo vasco sirviera de referente para el resto del Estado, ¿no? También veíamos a Cataluña, ¿no? Es decir, ahora incluso retrospectivamente creo que quizás subestimamos potencial que también había en Cataluña porque lo veíamos más controlado por lo que era el PSUC entonces, ¿no? Pero claro, la dinámica de la Asamblea de Cataluña o de las huelgas generales que se desarrollaban en el Baix Llobregat o en otras zonas, ¿no? Era también una dinámica muy, muy participativa, muy, muy masiva, ¿no? Entonces, claro, era eso, ¿no? Ver cómo se estaba desarrollando un proceso muy desigual a escala de Estado, pero cómo desde el País Vasco sobre todo se podía empujar al resto hacia una mejora de la relación de fuerza, y por eso, claro, el mismo Miguel recuerda en sus entrevistas, pues, claro, la importancia simbólica de Vitoria, ¿no? De lo que pasa en Vitoria en marzo del 76 como un punto de inflexión que podía haber ayudado a esa extensión del modelo vasco, diríamos, ¿no? Yo creo que el entierro de los abogados de Atocha de alguna manera escenifica la situación del propio movimiento social opositor. Por un lado, la capacidad de control que tuvo Santiago Carrillo, el Partido Comunista, sobre muchos miles de gentes, pero por otro lado, como el mismo Santiago Carrillo reconoce al día siguiente en la prensa, 70 o 80.000 personas que van desde Alcalá desde la concentración de la plaza por la calle Alcalá, camino del cementerio, y esa frase que él dice, si yo tuviera 18 años sería de la LCR, claro, era una frase envenenada, ¿no? Porque de alguna manera también depreciaba, pero el reconocimiento de que había un sector en la pelea. Yo creo que nosotros llegamos a un punto en que, junto a lo que dice Jaime, llegamos a la conclusión de que no es esto por lo que luchábamos, por emplear la frase hecha de no es esto. Nosotros luchábamos para algo más. Segundo, pensábamos que la amnistía la habíamos conquistado nosotros, pero que se había formulado de manera que quien amnistiaba efectivamente era a los criminales del franquismo. La habíamos conquistado nosotros porque prácticamente ya estaba todo el mundo nuestro en la calle. Bueno, del pueblo, vamos a decir, de los opositores. No solamente los muchos presos que no tenían. Tercero, cuando llega el momento de la Constitución,
pues ahí también se vuelve a repetir que, por un lado, se consagran una serie de derechos, pero aparecen los límites y la imposición de límites que, en nuestra opinión, podíamos haberla revertido. Es decir, la correlación de fuerzas se crea, se modifica. No es que creyéramos que podíamos conseguir todo, pero sí que podíamos encaminarnos para conseguir todo y dependía de los pasos políticos. Entonces, claro, ahí también se escenifica en concreto lo que nosotros creemos que son concesiones innecesarias para el estado de fuerzas que había en ese momento, pero sobre todo para el que podíamos conseguir. Oye, y hay un punto, cómo reconstruir, claro, desde alguien lo dijo en un momento determinado, ¿no? En el acto 1917, 1968, 1968, 2014, casi es el mismo número de años, casi son 50 años. Entonces es muy difícil, tenemos que ir a caballo. Pero hay un punto importante, y es lo que ocurre en una dimensión de Miguel Romero, es la internacionalista, ¿no? Que es, bueno, queda atrás la Revolución Cubana, la Revolución Argelina, pero en el año 79 surge la Revolución Sandinista, surge todo ese proceso y a la vez surge pues nuevos movimientos, que Jaime dedicó después su tesis, ¿no? La época de los movimientos pacifistas, el debate que se va a dar, en España más especificado en el tema de lo que es la permanencia en la OTAN, la conexión de la evolución que tiene en aquel momento el grupo también de Sacristán, cuando crea la revista Mientras Tanto, todo ese proceso. A mí me parece interesante que dijerais algo de cómo vivisteis vosotros ese movimiento, eso está más conocido, pero cómo vivís el final de ese momento de la década de los 80, caída del muro de Berlín, y ahí es el momento que trajimos a Mandel, aquí también está en los archivos de esta radio, vino Mandel aquí, le hicimos una entrevista, que es el momento de decir, bueno, a ver si ahora hay una posibilidad, digamos, de lo que Trotsky llamaría la revolución política, es decir, acabar con el tema de la deformación de la capa burocrática, reconstruir un socialismo más auténtico a partir del proceso de la caída de los países del este. O sea, digamos, se había evitado la guerra nuclear, el exterminismo, que diría Thompson, pero llegan los años 90 y entonces hay como una esperanza de hacer una revolución política que después no cuaja. Por ejemplo, la frase aquella famosa que Mandel recordó en el Ateneo de Madrid, que era de un interés enorme, ¿no? Que él no decía el cambio del él al un, decía aquello de que la gente que decía somos el pueblo, y entonces en un momento determinado dice, no, somos un pueblo. Entonces lo que va a ser la dinámica del nacionalismo alemán, de la unidad alemana, con una cosa que parecía inconcebible y se llega a dar. Entonces, ¿cómo vivís vosotros ese momento que provoca nada menos que en un momento determinado la disolución de la LCR, ¿no? A partir del año ya, cuando es 92, me parece, ¿no? El 91, pero 91, es la fusión con el MC. Bueno, yo pienso que, claro, había una hipótesis, en este caso de Mandel, que había fallado, y es que los trabajadores soviéticos saldrían a defender las conquistas sociales de la revolución y implementarían una democracia plena, ¿no? O sea, lucharían por una democracia socialista. Bueno, las hipótesis son para verificarlas. En todo caso, los menos creyentes, también, de alguna manera, los menos creyentes en la hipótesis, pensábamos que era una de las posibilidades fuertes. No estábamos preparados para la siguiente. Segundo, nosotros habíamos sido debilitados por factores internos de la evolución de la correlación de fuerzas en el Estado español y concretamente en toda Europa. Es decir, que cuando se produce el cambio en la Unión Soviética y en la RDA, la correlación de fuerzas en el Estado español es desfavorable para las ideas revolucionarias, para las propuestas revolucionarias, eso no hay que olvidarlo. Y de alguna manera el movimiento de agrupamiento con el MC es un movimiento de ambos partidos para intentar sobrevivir. En fin, estoy revisando con hoy lo de ayer. Bien, yo creo que si hubiéramos continuado la LCR, ahora también es algo que no ha ocurrido, pero que yo interpreto, estábamos muy debilitados, pero podríamos haber intentado reflexionar sobre el mundo que estaba cambiando, cosa que la unificación, en mi opinión, nos veló. Sí, ahí está. El problema es que, bueno, nosotros hicimos una interpretación de que, bueno, no se ha producido esa revolución antiburocrática, al contrario, en el contexto de la hegemonía del neoliberalismo se está produciendo un proceso restauracionista del capitalismo y eso, claro, hace mucho daño a la idea de comunismo, ¿no? Por eso una de las ideas nuestras era eso, cambiar el nombre, ¿no? Es decir, ¿no? Sí, recuerdo un debate con Capella sobre este asunto. La fusión ayudó a ello, ¿no? El problema es que el MC hizo otra lectura, ¿no? Es decir, concluyó que ya a partir de entonces la revolución era imposible, ¿no? Y además había que alejarse de la política, ¿no?
y claro, pues eso llevó a que la fusión fracasara, algo que afectó mucho a Miguel Romero, ¿no? Porque él no era ningún entusiasta de la fusión, ¿no? Y claro, se sintió corresponsable de fracaso, ¿no? Pero vamos, no hay que olvidar que, bueno, luego pues tomó la opción esa de dedicarse a Viento Sur, que yo creo que ha sido una de sus grandes aportaciones, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido eso un poco, pero claro, probablemente tiene que ver con el hecho de la opción que él toma, ¿no? Es decir, que habiendo sido nada menos que 15 años desde el 92, 93 hasta el 2008 dentro de Izquierda Unida, pues eso no apareció casi nada en el acto, quizá porque él en ese momento ya toma más la posición de Viento Sur o lo de el trabajo en la ONG, las Segovias, más que directamente en la militancia política, ¿no? Dentro de Izquierda Unida. Hombre, hay una cosa que para los que nos oigan, y dado que sois dos personalidades del mundo de la izquierda alternativa, van a decir, bueno, pero este hombre no les pregunta nada de qué ocurre después de esa cosa que apareció tanto en el acto, del relevo, del testigo, de la aparición en un momento determinado de izquierda anticapitalista o de la apuesta por una fórmula nueva, como por ejemplo la del Grupo Podemos o la de otros grupos. Es decir, es verdad que vamos dando un salto desde Enrique Ruano a esto y es difícil, pero algo hay que decir. ¿Cómo habéis sido para vosotros la valoración de lo que ocurre después del 15M? Lo digo porque justamente es curioso que la vez que vino aquí Miguel Romero, grabamos el programa poco después del 1 de mayo del 2011 y no había ocurrido todavía el 15M. Entonces me acuerdo que a la salida le comenté yo, estábamos comentando, digo, sí, yo he estado en el 1 de mayo, realmente me parece que cada vez es como más ritual, va menos gente, ¿eh? Sí. Y entonces al poco tiempo, a los 15 días, salta el 15M. Después del 15M y de las elecciones municipales y autonómicas, yo me acuerdo que publiqué un artículo que era la emergencia de una nueva izquierda que él recogió en el digital de Viento Sur, es decir, como un elemento de una interpretación distinta desde una posición socialdemócrata de lo que había ocurrido. Entonces, pues sí que hay algo ahí que de pronto cambia, que de pronto de lo que eran manifestaciones sindicales en aquel momento de poca gente empieza a darse algo ahí inesperado. Y yo no sé qué lectura hacéis vosotros de estos 3 años y en qué medida eso pues puede revertir en un nuevo tipo de liderazgo, como el que puede intentar el Grupo Podemos o no. ¿Cómo veis ese asunto? Bueno, está claro que el 15M fue romper el silencio y fue una enmienda a la totalidad desde ese sector movilizado a, yo diría, a todas las reglas habidas y por haber del sistema y a los partidos más significativos del momento. Lo que pasa es que el 15M, lógicamente, generó también más cosas, ¿no? O sea, no fue solamente lo que las plazas dieron, sino que vinieron las mareas, que es una manera de conectar en profundidad con sectores sindicales, con sectores de trabajadores, con partes de la sociedad incluso que probablemente no están en la izquierda, pero sí defendiendo sus intereses. Digo, no está en la izquierda ideológicamente. Y además, el 15M, digamos, tenía también unos límites, es decir, no basta con denunciar, incluso proponer, es preciso articular respuestas políticas. Entonces, bueno, yo creo que estamos viviendo de alguna manera el final de ese ciclo y ¿puede o no aprovecharlo, por así decirlo, expresiones políticas nuevas? Yo creo que sí. Expresiones políticas nuevas son, de alguna manera, consecuencia de esa necesidad de un sector de la sociedad amplio, no lo sé cuantificar, por nuevas alternativas. En medio está izquierda anticapitalista, como tú dices, izquierda anticapitalista anterior, pero izquierda anticapitalista ya, por la propia dirección que tiene, ya es de otra generación. Nosotros ayudamos, pero está claro que esa generación está haciendo lo que nosotros hicimos con la Liga y con el Felipe, que es construir su organización. Entonces, bueno, yo estoy muy cómodo en izquierda anticapitalista, te lo digo, pero claro, lógicamente las preocupaciones, la gramática con la que se mueve izquierda anticapitalista forma parte más de esa generación, de alguna manera 15M, ¿no? Sí, no, yo creo que el 15M, pues si hablamos de Miguel, pues le impactó, ¿no? Es decir, que él incluso trataba de ir regularmente a la asamblea de Lavapiés, ¿no? Y escribió sobre ello, ¿no? Pues eso reflejaba esa voluntad de aprender de lo nuevo, ¿no? Es decir, que a pesar del adanismo, digamos, con que se veía el 15M, ¿no? Esa nueva generación protagonista, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de lo que hizo en el 2000 y pico adelante, cuando fue a los foros
sociales mundiales, ¿no? Es decir, que ahí ha habido siempre una voluntad de aprendizaje de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Como en el pasado fue cuando el movimiento anti-insumisión, digamos, contra el servicio militar, que nosotros veníamos de una posición clásica de que había que trabajar dentro del ejército, ¿no? Y claro, pues él lo de Izquierda Unida no lo vivió con entusiasmo, ¿no? Es decir, digamos, compartió nuestra apuesta, pero vamos, él priorizó Viento Sur y su trabajo profesional en Axur, ¿no? Y él, claro, pues que era anticapitalista, lo veía bien, pero siempre, pues eso, no tratando de dar consejos, sino de ayudar a que no cometieran los mismos errores que nosotros. En los artículos, ¿no? que están todos recogidos en la página web de Viento Sur, los artículos que él fue escribiendo. Por ejemplo, aparece pues una conversación que él tiene con los de Juventud Sin Futuro, que es antes de que se produzca después lo que va a ser el 15M, pero que empiezan a decir a los primeros que se empezaban a mover. Y recuerdo que los que intervienen allí le dicen, bueno, pues si no tenemos nada original que decir. Y él le dice, si no importa, si lo importante es ver cómo vais viviendo la experiencia, no se trata de un proceso de originalidad. Y fue interesante que entre las personas que hablaron, una chica joven, por lo menos joven para nosotros, ya que tenemos otra edad, dijo, claro, y que se refleja mucho esa vivencia, ¿no? Dice, yo empecé en esto cuando un profesor me ayudó a estudiar la historia de la Revolución Rusa, de Trotsky, y después cuando vi Tierra y Libertad. Bueno, claro, es una forma de reconstruir el siglo XX. O sea, dice, bueno, pues usted efectivamente, a lo mejor hay gente que lo empieza a ver porque lee la novela de Padura y entonces empieza a decir el hombre que amaba a los perros y entonces qué significó en su cabeza, pero entonces qué es Cuba, qué es Mercader, qué son los años 30, qué fue por qué asesinaron a este hombre en Coyoacán. Pero hay otros que empiezan entonces a partir de ahí a una lectura más teórica, ¿no? Hombre, yo sí creo que sería interesante que dijerais algo de cuando Manolo decía el tema de denunciar, proponer, articular, porque sí que se ve ahí una diferencia entre lo que ocurre en Madrid y lo que ocurre en Cataluña. No cabe duda que después del 15M, pues en Cataluña ha habido diadas con una presencia masiva de gente. Vosotros en vuestra web sacáis muchos textos de gente que habla sobre esto, del proceso constituyente desde abajo. Hay incluso en algún momento una entrevista de Miguel Romero con el dirigente de la CUP, de Dani Fernández. Él hace una reflexión sobre el debate entre Dani Fernández y López Arnal, que tienen otra posición. Bueno, vemos que eso ha removido todo, ¿no? Entonces, allí sí que se ha encontrado una articulación que aquí no. ¿Cómo veis la cosa vosotros? Yo creo que el hecho, en este caso nacional catalán o el hecho nacional vasco, durante muchos años ha significado un nivel de politización masiva mayor, o sea, ayuda, por así decirlo, a los debates políticos mayor que en el caso madrileño, y entonces las condiciones también posibilitan. Yo creo que el proceso constituyente es una excelente respuesta para intentar dar también una dimensión social de izquierda a este descontento que existe. Claro, en el caso madrileño esto está mucho en otra dimensión, el marco es diferente y tiene más que ver con volver a pensar las propuestas y las formas de intervenir la izquierda en el conjunto de la sociedad. Es decir, que de alguna manera Podemos también intenta acercar a una amplia capa de gente las ideas, pero también escuchar lo que la gente siente, ¿no? Entonces yo creo que está en una fase todavía muy de gestación, ¿no? Concluirá en una nueva fuerza política capaz no solo de entusiasmar a unos miles ya, que es cierto, de activistas, sino de articular esa respuesta política. Estamos en pleno proceso, hace un mes y medio. Es que no se puede pedir aquello de peras al olmo, es decir, en la primavera florecen cosas, pero tiene que llegar la primavera. Todavía hemos abandonado el invierno hace muy poquito, ¿no? Bueno, pues Jaime, que es tan activista, que le hemos visto en las imágenes allí, cuando aparece el partido Podemos, allí en la segunda, en la tercera fila, y que además ha escrito tanto sobre el tema catalán, que nos diga cómo ve las dos cosas. No, bueno, ahí está. Evidentemente nos encontramos con que hay una crisis de régimen, ¿no? Hay una crisis de legitimidad, ¿no? De ese modelo capitalista neoliberal, pero claro, eso no se ha traducido en una voluntad colectiva, digamos, ¿no? de ruptura con este régimen.
pero a escala estatal, digamos, ¿no? Pero es verdad que en Cataluña sí hay esa posible articulación, ¿no?, de un cuestionamiento del régimen en el plano social, con también un cuestionamiento de un pilar básico de ese régimen, que es el Estado de las Autonomías, ¿no?, que además se ve ahora sometido a una recentralización política, ¿no? Es decir, podríamos decir que el proceso constituyente lucha por la hegemonía en un bloque social muy plural, claro, frente a otras fuerzas hoy por hoy superiores a él, ¿no? En cambio, en el resto del Estado no hay ese bloque social, hay mayor fragmentación de los movimientos sociales, están el 15M, están las mareas, está la plataforma afectadas por las hipotecas, que quizás sea el único puente, ¿no? Es decir, porque no olvidemos que nació en Cataluña, pero desde Cataluña se ha extendido al Estado. Claro, para nosotros, incluso también, como dicen algunos colegas sociólogos, lo ideal es que realmente Cataluña sea el laboratorio, ¿no? Sea un laboratorio político del que aprender y que podamos extender a otros lados. Ahora, nos encontramos, como tú bien sabes, con un gran problema, que ahí es fácil una memoria colectiva compartida, ¿no?, dentro de lo que cabe, ¿no?, mayoritaria, y en cambio, claro, en la sociedad española, bueno, pues no existe eso, ¿no? Es decir, hay distintas memorias, ¿no? Hay conflicto de memorias, esa idea de un nacionalismo republicano español, diríamos, que estuviera dispuesto a reconocer otras identidades nacionales en términos de igualdad, pues no existe, ¿no? Y bueno, por lo tanto, nuestra tarea es mucho más complicada, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar aquí. Yo quería recomendar a nuestros oyentes, que lo pueden ver en los artículos vinculados a la web de Viento Sur, en el homenaje a Miguel Romero, un artículo especialmente interesante, Conversación interrumpida con Miguel Romero in memoriam de Francisco Pereña. Y con algunas de las preguntas que él se hace, vamos a terminar este programa de homenaje. Él dice: continúo en este momento a la hora de su muerte una conversación interrumpida con Miguel Romero. Nunca supe responder a las preguntas que de una u otra forma me venían de él y que eran los que más le importaban. ¿Cómo contribuir a que quienes son los más explotados, los más despreciados y los más enajenados por el sistema capitalista puedan tomar conciencia de su posibilidad? ¿Cómo renunciar a todo aquello, pensamiento, acción o perturbación, a toda inquietud que nos separa de la única tarea digna de quien abandona la veleidad egoísta o la melancolía de la derrota? Es decir, la tarea colectiva, la insurrección contra el poder establecido en la injusticia. Y ya que hablamos de poder, ¿cómo crear o construir espacios de poder frente al poder instituido, el poder que consagra la injusticia como su dominio? ¿Hay por lo demás un poder justo? ¿Se puede al menos suponer? Yo creo que son buenas preguntas de Francisco Pereña que reflejan la reflexión durante tantos años en Viento Sur y antes en otras publicaciones como Combate de Miguel Romero, al que le hemos rendido aquí homenaje in memoriam con Manolo Garí y con Jaime Pastor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti.